Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Hoy es 24 de diciembre y bueno, hemos estado hablando de diferentes cosas en el programa Viva Mejor de los viernes. Como siempre hay información para usted, preguntas y respuestas. En este breve video de unos 10 minutos más o menos, queremos hablar acerca de cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y no voy a hablar acerca de Belén y de María y de José y del pesebre. De eso creo que hablamos bastante esta semana, pero sí acerca del amor de Dios. Yo sé que escogemos los textos de Mateo, de Lucas, de manera especial para celebrar la Navidad, porque nos relatan lo verídico, la historia verídica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero deberíamos ir siempre, cuando pensamos en Navidad también, a Juan capítulo 3, versículo 16. El mismo Señor Jesús, hablando con aquel sacerdote, aquel hombre de la ley de Dios llamado Nicodemo, dijo, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único en su clase, su especie, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente texto dice, el versículo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El siguiente versículo dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigue. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo ha dado? Vamos a hacer algunas aclaraciones. La palabra hijo nos hace pensar en alguien que fue engendrado. La Biblia dice que Jesús fue engendrado. El unigénito ha sido engendrado por el Padre. Al mismo tiempo no hay una madre espiritual, en el espíritu, no hay en la deidad una mujer. Cuando habla de estar engendrado, no está diciendo que un día en la eternidad, antes que el mundo fuese, Dios el Padre engendró, creó otro ser, como creó los ángeles, creó otro ser superior a los ángeles y decidió llamarlo su hijo. No es lo que la Biblia indica, no es lo que el lenguaje original, ni en hebreo, ni en griego, nunca, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, ni siquiera dan la idea de que Dios engendró. Eso es lo que significa que Dios creó otro Dios o un semidios llamado el Hijo de Dios o Jesús. No, la Biblia, opuesto a lo que muchos rechazan, vamos a creer lo que la Biblia dice y vamos a interpretarla como la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y la Biblia habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es uno transformándose en el siguiente, como habla el modalismo, escuetamente dicho, sino que son tres en uno. Este año yo recuerdo haber hablado de la Trinidad en varias ocasiones y en una específicamente enseñé un poquito más acerca de ese concepto, lo que la Biblia dice realmente de Dios como ser y como persona. Entonces la sustancia de quién es Dios, aunque Dios no es una sustancia física palpable, es lo mismo. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, a pesar de que son tres personas distintas y al mismo tiempo todo eso es un solo Dios. Usted dice, esto es imposible de entender. Ajá, tiene usted razón. Humanamente, con nuestro pequeño, aún muy poderoso cerebro, no es explicable. Científicamente no es comprobable en un tubo de ensayos o en un telescopio o en un microscopio o en los aparatos sofisticadísimos que tenemos el día de hoy. Bueno, por eso se llama Dios, ¿verdad? Él es Dios. Lo que pasa es que los seres humanos tendemos a reducir a Dios a un concepto que nosotros podamos entender. No. Si eso fuese posible, podríamos manipular a Dios. ¿Ya? Podríamos crear nosotros otro Dios. Podríamos controlar a Dios.
Dios está completamente fuera de su creación, entre ellos los seres humanos, y al mismo tiempo Él creó todo eso, pero no es como en el panteísmo donde piensan todo es Dios, un árbol, el aire, el espacio, el universo, hay energía, me comunico con la energía, todo eso es bla, bla, bla. Dios es un ser, Dios es el creador, le debemos amor, respeto, temor, y ese es el problema. Las religiones falsas que hablan acerca de Dios a nivel panteísta y hablan del universo, lo que están tratando es evitar la responsabilidad de tener que darle cuentas al Creador. Entonces, para que eso no exista, cambian el concepto bíblico y hablan de una fuerza, como la película, ¿no es cierto? Hablan de force, o hablan de la energía, o hablan de que cualquiera, o que todos nosotros somos Dios. Olvídese, eso es el humanismo, el budismo, el hinduismo, la nueva era, es el paganismo. Si quiere más información detallada sobre eso, vaya al sitio en el internet de nuestra iglesia, iglesialareddenver.org o Red Evangélica de Denver, cualquiera, y ahí va a encontrar una serie de los podcasts donde yo hablé hasta hace poco tiempo atrás en nuestras congregaciones de Iglesia La Red, justamente acerca de cada una de esas tendencias ideológicas o religiones falsas y cómo se infiltraron en muchas iglesias aún cristianas y bueno, lo que se produce con eso. Pero hoy al celebrar Navidad, hoy y mañana, y por supuesto es una fecha de calendario, podemos celebrar cuando queramos la Navidad, pero es estratégico, es inteligente aprovechar, como digo cada año, una fecha en la que la gente está celebrando lo que realmente no es. Están celebrando Santa Claus, y Santa Claus fue un personaje que realmente sí existió, no es fantasía. No le decían Santa Claus, pero era un hombre muy bondadoso, criado como niño en una familia cristiana, y es una historia muy interesante. Sería bueno que usted conozca la historia de este hombre que después fue conocido como Santa Claus, y le cuente a sus hijos la historia de un hombre fiel que le interesaron los pobres, y ahí comenzó todo el asunto también de los regalos, etc. Bueno, el asunto es que el verdadero significado de la Navidad es lo importante. Juan 3:16 es el mejor texto para la Navidad. Luego tenemos Mateo, el evangelista Mateo, y luego el evangelista Lucas en sus libros, en sus evangelios, nos hablan acerca de cómo ocurrió que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Dios, el Hijo, se transformó, se encarnó en esa Virgen María, no porque ella tuviera alguna cosa especial. La Biblia dice, el ángel dice a María cuando la saluda, salve, muy favorecida. Es un saludo, muy favorecida, el Señor es contigo, pero no dice nada en cuanto a las características personales de María, esa doncella, esa adolescente. No dice, mira, Dios está contigo porque tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Es interesante porque cuando Dios habla de Abraham, cuando habla de Noé, cuando habla de ciertos personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, por ejemplo, da algunas referencias acerca de esas personas. Job era temeroso de Dios, Abraham caminaba con Dios y Dios se comunica con ellos. Cuando habla de María no dice nada acerca de quién era María, simplemente dice, la profecía nos anunciaba que iba a ser una virgen, ella fue la elegida por Dios, no hay muchos detalles, el ángel solamente dice muy bendecida, ella misma dice aquí la sierva del Señor, Dios mi Salvador, soy bendecida, y hasta ahí lo deja. Entonces no hay por qué buscarle más a lo que la Biblia simplemente dice. Lo importante es esto, usted hoy posiblemente con su familia celebre la Nochebuena, algunos esperarán hasta la madrugada, hasta que llegue la Navidad, que no sea solamente el darse regalitos. Recuerde que el regalo por excelencia es el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Usted lo conoce ya? ¿O nada más tiene información intelectual, mental acerca de Cristo? Yo le invito a que usted se reconcilie con Dios, y la única forma es a través de Cristo Jesús y lo que Él luego hizo en la cruz cuando Él creció y murió en la cruz cargando con su culpa, con su pecado y los míos. No los de Él nunca pecó. ¿Ok? Entréguese a Cristo hoy, es la mejor manera de celebrar la Navidad. Feliz Navidad.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.